Tina no retrató el pueblo, estuvo con él, caminó con ellos, cargó sus duelos, amó sus luchas como si fueran suyas, porque lo eran. Y cuando la historia quiso empujarla a los márgenes, ella eligió quedarse ahí, del lado de los que no tienen micrófono, ni tribuna, ni tumba con flores. Sus fotos no necesitan pie de página, hablan de todo lo que vivió, del amor, del hambre, de la ternura y la trinchera. Y también de todo lo que le arrebataron. Benvenuti a Radio Folía 66.6 FM. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM. Hoy andamos muy italianos en este podcast de arte, literatura, música e ideas en peligro de extinción. Y sobre todo también hablar de personajes italianos que nos han cambiado la vida, que no son el bombardero cocodrilo, sino que son personajes como Tina Modotti. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a escuchar mi música en todas las plataformas. Aquí pueden ver esta hermosa playera del Fox Cinema, que por supuesto es algo que suena un poco imbécil yo recomendarlo, pero vayan a escuchar este hermoso disco. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales, como están viendo en la pantalla también, y tengo aquí en mismo YouTube mi canal hermano de este proyecto que se llama Más o menos Literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Y no se olviden de seguir a Fango Bazar en Instagram, donde pueden conseguir playeras justamente como esta, o también de todos los episodios que tenemos aquí en Radio Locura, de los últimos 64 episodios que hemos hecho hasta el día de hoy. Y por supuesto pueden hacer todos los pedidos que ustedes quieran, de cualquier talla, de cualquier diseño que tenemos, de todos los artistas que se sientan ustedes muy orgullosos, muy orgullosas de traer portando en el pecho. Únanse también a la familia de Radio Locura en Patreon, donde tenemos 3 niveles. El primero es gratuito, donde puede estar todo mundo. Los otros 2 son un nivel de paga, donde básicamente les agradecemos de manera infinita. Tienen el contenido sin publicidad ahí directamente. Y el segundo nivel, donde los que se meten ahí nos apoyan con todas las canonjías que ya dije. Y además reciben una playera de Fango Bazar al mes, de cualquier modelo, de cualquier talla, hasta donde quiera que ustedes se encuentren en el mundo. Y si tienes Instagram, nos estamos viendo por allá en Radio Locura 66.6 FM, igual que el nombre de este programa. Ahí puedes estar al día de todas las cosas que estamos haciendo. Por supuesto también contenido adicional de todos los episodios que hemos sacado hasta el momento. Y más que otra cosa sirve como un catálogo y como un canal de comunicación directa con todos ustedes, para que también estén viendo lo que viene en el futuro para este maravilloso proyecto que es Radio Locura 66.6. Así que recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta italianamente. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 65. Tina Modotti. No hay muchas vidas que lo atraviesen todo. El arte, la revolución, el amor y el exilio. La de Tina Modotti, sí. Nació entre máquinas y costuras, aprendió a mirar con las manos y usó la cámara como si fuera una arma silenciosa. Vivió siempre en la línea de fuego, en la pobreza obrera de Italia, en el Hollywood del silencio, en un México que ardía de cambios, en una España partida por la guerra. Donde hubiera injusticia, Tina estaba. Con una cámara, con sus ideas o con las manos manchadas de sangre ayudando heridos. Fue mucho más que un artista. Fue mensajera, espía, enfermera, perseguida, siempre del lado que perdía. Estuvo en todos los frentes comunistas de los países donde vivió y en todos fue vigilada, censurada o expulsada. Nunca renegó de sus ideas, nunca aceptó medias tintas, lo pagó muy caro. Y aún así continuó, porque lo suyo no era pasar a la historia, era desobedecer la puta historia de mierda. Su obra es eso, un acto de resistencia. No solo son fotos, son documentos de ternura política, retratos de los olvidados, imágenes con la fuerza de un manifiesto. Ahí todo lo que fue, y también todo lo que el poder quiso borrar. No fue solo una fotógrafa, fue la prueba viviente de que se puede crear mientras todo arde. Que el arte también se levanta con las manos llenas de tierra, con la tristeza a cuestas, con el corazón partido y la mirada intacta. Tina no retrató el pueblo, estuvo con él, caminó con ellos, cargó sus duelos, amó sus luchas como si fueran suyas, porque lo eran. Y cuando la historia quiso empujarla a los márgenes, ella eligió quedarse ahí, del lado de los que no tienen micrófono, ni tribuna, ni tumba con flores. Sus fotos no necesitan pie de página, hablan de todo lo que vivió, del amor, del hambre, de la ternura y la trinchera. Y también de todo lo que le arrebataron. No vamos a contar su historia como se cuentan los nombres en una placa. Vamos a buscarla en cada lugar donde ella resistió, en cada imagen donde el cuerpo y la causa fueron uno, porque Tina no fue un ícono, fue una maldita llama. Y aunque el tiempo pase, hay fuegos que no se apagan. Ella sigue ahí,
viéndonos, preguntando si todavía queda alguien dispuesto a mirar con tanto amor que duela. Tina Modotti nació en una ciudad donde el gris no era ninguna metáfora, era el clima, la piedra y las posibilidades. Udine no prometía futuro, solamente trabajo, aquella ciudad que la vio nacer. La infancia le duró lo que tarda en aprenderse a coser un hilo fino. Nació en una casa donde no sobraba el pan, pero sí las ganas de cambiar el mundo. Su padre, mecánico y socialista, creía en palabras que podían costarle el empleo. Su madre, costurera, hacía de cada prenda una geometría de paciencia. De ambos heredó algo esencial, la convicción de que el cuerpo no sirve solo para obedecer, sino también para resistir. A los 12 años, Tina ya sabía lo que era producir con las manos ajenas al deseo. En la fábrica textil, el ritmo no lo marcaba el cansancio, sino la máquina. Esa exposición temprana al trabajo industrial le enseñó que el gesto tiene historia, que las manos dobladas por la costura o por el metal también son formas de la belleza, aunque nadie las nombre de esa manera. Su padre emigró a San Francisco buscando algo más que trabajo. Tina lo siguió después de años de espera. Tina ya no era una niña, pero aún así sabía del todo quién era ella. Lo supo más tarde, cuando entendió que el desarraigo también se hereda. En Estados Unidos, la extranjería se notaba en todo, en el idioma, en el salario, en la manera en que te miran, pero Tina encontró un refugio inesperado. Fuck Trump. El maldito teatro. Llega tu madre, Trump. Llega tu madre, de verdad. Actuaba en obras de compañías italianas, entre decorados que parecían improvisados con los restos de una ciudad que no los necesitaba. No era ella solo una actriz. Era una mujer joven que por primera vez podía decir qué gesto repetir, qué palabra decir, qué silencio sostener. Ese aprendizaje no fue menor. Más adelante, cuando la cámara estuviera en sus manos, recordaría ese lenguaje del cuerpo como quien vuelve a una oración totalmente antigua e ignota. Durante este tiempo conoció y se casó con Gube de la Brie de Richer, lo que verga sea. Le vamos a decir Robo. A quien conoció en un círculo bohemio de artistas y pintores intelectuales y gente mamadora en general. Robo era un pintor y poeta, también alguien muy carismático, idealista y sobre todo muy romántico y sensual. Era todo lo que se puede esperar de una buena pareja. Pero solamente un pequeño pero era solamente en un sentido emocional, ya que más allá del glamour de las ideas revolucionarias, su situación, tanto financiera como prácticamente existencial, no era la mejor. Estaban medio en la verga, medio en el hoyo. Ya que Robo no conseguía prácticamente nada de dinero y Tina trabajaba día y noche, laburando chingada madre solo porque este güey no quería trabajar, porque no podían de otra manera costear un buen estilo de vida o siquiera un estilo de vida que pueda llamarse algo precario. Algo de esto influyó muchísimo en que Robo quisiera experimentar su propio fulgor en la efervescente escena del arte mexicano, algo que por supuesto les atraía a los dos, aunque se cuenta que Tina no estaba del todo convencida. Okay. Robo se adelantó a México unos meses antes, decisión que resultaría fatídica, ya que contrajo viruela y termina muriendo este cabrón. Esto a Tina le ahondó el corazón de maneras insospechadas, como cuando Daniel Bisoño se te aparece en la noche, haciéndola sentir culpa por no haber estado en sus últimos momentos. Ay, no. Aparte de la tragedia de perder a un ser amado de manera totalmente repentina. La muerte de Robo, lamentablemente, cambiaría el propósito de Tina para no solo venir a México a crear una nueva vida, sino crear una nueva vida ya sin él. Y aparte de todo, tener que estar viendo cosas que quedaban pendientes de papeleo y objetos que dejó el pinche cabrón de Robo en esta tierra mexicana. Muchos de los cuales, claro, que Tina quiso recuperar. Era momento de empezar una nueva vida en México. Y tras este suceso, Tina, en sus propias palabras, declararía ya no tener más fuerzas para la ternura. Durante este periodo ya estaba cultivando su relación, en ese momento solamente amistosa, con Edward Weston, uno de los fotógrafos más importantes de su época. Su choque más que profesional fue un choque de miradas que comprendían el mundo con precisión y poesía. Llevaba conociéndolo desde que ella estaba con Robo, pero la relación con Edward Weston era un poco más como que este güey quería con ella, pero entendía que ella estaba en una relación y todo ese pedo medio poliamoroso solamente en la cabeza de este güey. Pero es algo que ya veremos que cambió rotundamente con la muerte de Robo y la llegada de Tina a México.
Esta llegada inicia con esta tormenta emocional del duelo por la muerte de Robo, por supuesto, pero también se sintió fascinada por la búsqueda de identidad nacional de México, que en ese momento estaba, como ya lo había dicho, efervesciendo, y que era un país que en ese momento latía con fuerza cultural y política, así como las cosas cotidianas que también captaron su atención, que también le daban un respiro a su alma. Tal vez por esta reminiscencia de los pensamientos izquierdistas que le fueron heredados en aquella Italia que ahora parecía demasiado lejana. Incluso ella misma llegando a declarar que sentía ya su vínculo con esa Europa como algo roto y nada comparable con la vivacidad de las calles y el espíritu mexicano y los pinches esquites. Weston aquí se convierte en su maestro, un verdadero técnico de la fotografía, y él enseñó cómo trabajar con la luz, con las formas, aparte de ser, por supuesto, su pareja. Tina era su mejor aprendiz, y la única. Y aparte de todo, se hacía cargo como ayudante de todas las cosas que tenían que ver con la carrera fotográfica de Weston. Era su sombra. Sí, de cierta manera, sin decirlo de una manera peyorativa, era como su secretaria, pero también era su manager. Sí, al mismo tiempo lograba capturar el movimiento de aprender y el movimiento de divulgarlo, ¿no? Y eso es algo súper recalcable de ella, porque estaba haciendo lo que hacía él, pero mejor. Más lo que él no hacía, hijo de su perra. Como aprendiz, adquirió mucha formalidad en cuestión de ejecutar un buen trabajo tras la cámara, utilizar la luz natural, interesarse en mayor medida por las texturas y una austeridad visual que resulta muy poética, haciendo un uso genial siempre de los espacios negativos en la composición de sus imágenes. En 1926 se une al Partido Comunista Mexicano, lo cual, ya viendo todo lo que hemos hablado, ya se siente casi hasta natural. Tina fue conmovida hasta el fondo de su alma por las causas de las luchas sociales, llevada por la idea de que el arte no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la lucha, en sus propias palabras. Es como comienza Tina realmente a interesarse por dejar huella con su mensaje, más allá de las complicaciones todas pendejas, todas técnicas, desde sí, la obturación y toda esa mamada. No, en realidad era ese mensaje que sí implicaba la fotografía. Todo eso se vio exacerbado por las amistades que cultivó, tanto por los muralistas como, hay que decirlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre otros, pero sobre todo por las mujeres que estaban haciendo revolución desde estos círculos, como Frida Kahlo, Aurora Reyes, Lola Álvarez Bravo, Nahui Olin, y una que se me olvidó que es súper importante, Antonieta Rivas de Mercado. Que si quieren el episodio de alguna de ellas, pónganlo en los comentarios, porque también sería alargarlo bastante bien, complementarlo, todo lo que estamos viendo ya con Tina Modotti, ¿no? Este México de los años 20, 30, con toda esta explosión, no solamente de los murales, sino también con excelentes poesías, con el mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado y toda esta innovación que México vio y que a veces no sabemos recordar, hay que repasarlo muchas veces. También recordar que tenemos un capítulo especial de Radio Locura de los locos años 20, que es más o menos todo este contexto en un sentido bastante general de lo que estaba ocurriendo en el mundo en estos loquísimos años 20, donde Tina Modotti estaba aquí en México. Vayan a checarlo. Sus retratos dejaron de ser sobre belleza y se volvieron sobre dignidad. No miraba a los campesinos ni a los trabajadores desde arriba, sino desde adentro. Era una con ellos. Fotografió huelgas, manifestaciones, sindicatos o retratos de mujeres cargando cosas cotidianas. Cada imagen tenía un peso muy cabrón. Y que lo comparte en cierto sentido, hay que decirlo también, con Rosario Castellanos. En varios de sus poemas recupera esta cotidianidad. Los poemas últimos de su carrera, si quieren profundizar más, ya está en nuestro canal el episodio dedicado completamente a Rosario Castellanos. Y es aquí donde se consolida su propio lenguaje visual. Sigue presentando la influencia de Weston, la limpieza del encuadre, el manejo de la luz, la fuerza gráfica. Era un gran fotógrafo ese güey en ese momento y también ahorita, pero ya no se trataba de imitarlo. Tina había construido una voz propia, una voz que hablaba de justicia, de ternura y de fuerza. Palabra clave, colectiva. Publicaba sus fotos en revistas comunistas como El Machete, Mexican Folkways, y colaboraba con sindicatos y organizaciones campesinas y movimientos sociales y un chingo de cosas que no mames, yo nunca ni siquiera me hubiera imaginado. No era solo una fotógrafa, era una militante con cámara. En muchos de sus trabajos ni siquiera firmaba con su nombre, le importaba más el mensaje que el mismísimo crédito. Y mientras más se comprometía, más se volvía blanco de sospecha, pero ella no se detuvo. Sabía que su arte no era neutral, nunca quiso que lo fuera. Y el gobierno, por supuesto, le ponía los pinches ojos encima como de esto es una gran amenaza. Más que blanco del gobierno, era la roja que estaba encontrando. Eres rojita, mi Tina Modotti. Y está bien, claro que sí, cómo no. Fue también en estos años que su vida personal se entrelazó con la historia.
conoció a Julio Antonio Mella, un revolucionario cubano exiliado en México, y para pronto se enamoraron deliciosamente. Fue una relación intensa, cargada de ideales y también de urgencia. Dos cuerpos compartiendo no solo afecto, sino también causa. Ya se había ganado el respeto Tina Modotti de toda la escena artística, pero también el desprecio del poder en turno, como ya lo habíamos comentado, pero aún así logra hacer algo completamente histórico. Hace la primera exposición en la Biblioteca Nacional de México, como la primera fotógrafa en presentar un trabajo tan importante, tan relevante y tan robusto como es el de Tina Modotti. Madres indígenas, vendedores callejeros, gente trabajadora, mítines políticos del pueblo, texturas, todo esto representado de la única manera que podría haber sido con alguien como Tina, de una manera sensible, con mirada femenina y con muchísima lucha social de por medio. Diego Rivera, en uno de sus comentarios más atinados jamás dichos, dijo que su obra era poesía hecha con luz. Esta exposición fue algo que no solo sería un gran triunfo individual para Tina, sino también un hecho histórico por ser la primera mujer, como ya lo había dicho, que tenía su obra expuesta con tal relevancia, y seguramente algo que le llenó el corazón, que le llenó la vida, aunque tristemente eso solo sería la antesala de la tragedia tras la tragedia, y terminaría siendo prácticamente su despedida de tierras mexicanas. Maldita sea el puto gobierno. Pero ya hablaremos de eso, porque lo que viene, su persecución, la muerte de Mella, su exilio forzado, no puede contarse a la ligera. Y empezamos por aquí, porque la muerte de Julio Antonio Mella no fue solo una tragedia íntima, fue una fractura en la vida política del México de entonces y, por supuesto, en la de Tina. La fatídica noche del 10 de enero del 1929, Tina y Mella caminaban cerca de Reforma, de una manera sombría. Tina y Antonio Mella caminaban cerca de Reforma. Mella tenía unos 25 años. Un chavalito. Estaba en el exilio por su activismo en Cuba y se sabía absolutamente vigilado, como cuando Daniel Bisoño te vigila en las noches. Pero no imaginaba que esa noche lo alcanzarían 2 disparos por la espalda. No, mal, todo mal. Tina pidió ayuda después de ver todo este charco de sangre, pero lo vio morir allí mismo. Una calle vacía, el cuerpo sin vida de Mella, y las lágrimas de Tina Modotti teñían un retrato de horror que solo anticipaba el verdadero horror que esto causaría. No solo por haber perdido a Antonio Mella, sino por el señalamiento. La policía la detuvo de inmediato, la interrogaron durante horas, se publicaron fotos de ella en los periódicos, insinuaciones sobre su conducta, su nacionalidad y, por supuesto, su comunismo y su antifascismo, sus ideas políticas en general. Estos hijos de perra no solo la acusaron implícitamente de estar involucrada en el asesinato de quien pudo haber sido tal vez el amor de su vida, sino también la señalaron por su vida en general, por ser extranjera, por ser mujer y por no ocultar sus pasiones. La pintaron literalmente, y esto es algo que se manejaba totalmente en ese momento, como la feroz y sanguinaria Tina Modotti. Sí, claro, chivo expiatorio. En ese sentido, de un México completamente, aunque supuestamente estaba libre, ¿no?, de la influencia, obviamente estaba persiguiendo a los que no estaban de acuerdo con el régimen, ¿no? Con obedecer, con poner la cola, ¿no?, digamos. Casi un año después, sería inculpada nuevamente por el intento de desvivir a nada más y a nada menos que a Pascual Ortiz Rubio, el reciente presidente de México, luego de su toma de protesta. Pero lo cierto, dentro de todo esto, es que este hijo de la chingada sobrevivió, pero la ideología anticomunista que se carcomía los rincones más bajos de la política mexicana en ese momento, siempre buscaban un culpable, y parecía que una comunista italiana era el mejor pretexto para limpiarse las manos públicamente. Y por supuesto, esa italiana tenía nombre y apellido: Tina Modotti. Esta vez estuvo encerrada durante 13 días. La vez anterior estuvo unas semanas, pero aquí estuvo 13 días. Pero fueron fatídicos. Estos serían días de angustia y de lucha interna, pero en la realidad los dados ya estaban tirados y el gobierno de México la exilió a Europa. Bajo la promesa de que, por favor, Tina, por el amor de Dios, nos estás haciendo mucho daño con tus ideologías tan revolucionarias. Por favor, deja el maldito comunismo. Por favor, ya no regreses a hacer desmadre comunista aquí en mi pinche nación del águila y la pinche serpiente. Por supuesto, Tina Modotti los mandó absolutamente a la verga. Lo revolucionaria siempre ardería por dentro de Tina Modotti hasta el final de sus días. Tras haber sido mandada a Países Bajos, después de haber sido rechazada en Estados Unidos y en Cuba porque no querían pedos con México, decidió irse ella misma a Berlín, donde por supuesto
Pero por supuestísimo se involucró nuevamente con organizaciones comunistas y trabajó para Socorro Rojo Internacional, una entidad, por supuesto internacional, que apoyaba a presos políticos. Y lamentablemente aquí ve en primera fila los horrores del Tercer Reich. Ya sabrán ustedes lo del hombre del bigotito, este hijo de su puta pinche perra madre. Que no es Friedrich Nietzsche, el otro, el pintor austriaco, por Sí, supuesto. Adolfo. Y esto impulsaría también, y aún más, sus convicciones políticas y, por supuesto, su antifascismo. Luego de esto, vivió en la Unión Soviética, en la hermosa URSS. Ni más ni menos. La cual era muy restrictiva. También lo de hermosa lo dije nada más por, Ironía. por reflejo. Ajá. Sí. Y de igual manera termina encontrando muchísima desilusión y deshumanización en general. Aparte de las tensiones por las purgas estalinistas y por la vigilancia constante. Eso hizo en los años 30 ya. Por supuesto que sí. Para esta época, la gran mayoría de su trabajo se vio absolutamente suspendido, ya que necesitó más su cuerpo como un instrumento de resistencia que como un vehículo para seguir tomando fotografías. Tina, la fotógrafa, transmutaría totalmente a Tina, la revolucionaria. A pesar de siempre tener estas fervientes ganas de apoyar las causas sociales, su paso por España durante la Guerra Civil, que por supuesto fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial, también fue un escenario donde ella demostró sus agudas ganas de continuar cambiando al mundo. Ahora bajo el seudónimo de María Sánchez, trabajó como enfermera, organizadora logística y también como propagandista. O sea, Tina Modotti hizo todo, chingándome. Era community manager, era diseñadora, Fotógrafa, revolucionaria en periodista. México y en el mundo, fotoperiodista, por supuesto. Y enfermera. Una cuestión de mil usos en todo sentido, de estar donde tiene que estar, diciendo, esto no está bien, maldita sea. Y eso es lo chido, como darte cuenta de que Tina Modotti estaba llevada por estas ideas que eran tan potentes que ni siquiera era como de yo no sé ser enfermera o yo no sé ser esto, yo no. A ella le valía madre, ella realmente estaba Eso es poniendo cierto. todo el tiempo su cuerpo como un instrumento para que la revolución continuara, ¿no? Y eso es muy, muy importante en Tina Modotti. Creo que esa es una lección que podemos ir ya apreciando, hay que decirlo claramente. A veces que no tengas, digamos, los estudios, las preparaciones, no imposibilita que puedas pasar a la acción, ¿no? No estoy diciendo que Tina Modotti pudo haberse transformado en neurosurujana de la noche a la mañana, pero sí puede servir en estas cuestiones de auxilio, de primeros auxilios, ¿no? De acompañamiento, Sí. que son cosas que sobre la marcha en la guerra y en estas persecuciones puedes aprender sin ningún problema. Y que ella le siempre preponderaba esta forma de ser revolucionaria con el hecho de, por ejemplo, incluso se metía en operaciones clandestinas de todo este pedo, actuando casi como una espía. Y por otro lado, aparte de ser enfermera, también cuidaba de niños huérfanos de la guerra. Ella era un agente total de la revolución. No había una distinción entre si tenía que hacer una cosa u otra. Siempre estaba tan comprometida con estas ideas que ella sabía que la llevarían a cierta libertad, o al menos es lo que ella esperaría o querría, que al final de cuentas es algo que es un fuego que está dentro de todos nosotros, o eso espero, pero que Tina Modotti lo llegó a materializar de esa manera en la que dices, pero Tina, es que estás haciendo muchas cosas que ni siquiera sabemos cómo las aprendiste, pero están ayudando a la causa. Mujer de acción, finalmente mujer de acción revolucionaria. Todos estos malditos esfuerzos de los que estamos hablando serían pagados de la peor manera por la realidad, ya que tras todo este martirio, lo único que encontró, aparte de todo, de ahondar su alma y todo esto ayudando a la gente, fue un exilio en masa, en el que se cuenta que llegó a pie a Francia enfrentando hambre y por supuesto muchísimo peligro. Ya estando ahí, intentó regresar al México que tanto anhelaba, con sus costumbres, su espíritu político y por supuesto también tumba de uno de sus duelos emocionales muchísimo más fuertes, como lo fue la muerte de Antonio Mella. La primera vez la rechazaron por su historial político, pero tiempo después esto saldría bien, ya que con la intervención de amigos y contactos políticos logra regresar Tina a México en condiciones un poco más favorables bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ok. Ahora bajo el seudónimo de Carmen Ruiz, vivió de manera discreta, retomando parcialmente la fotografía, incluso abiertamente ya participando en contra del régimen alemán, al cual vio cometer horrores inimaginables. Pero su salud se vio deteriorada por los errores de las guerras tanto internas como armamentísticas que vivió en carne propia. Se mantuvo activa en círculos de exiliados españoles y comunistas, pero su vida pública fue mucho menos prominente. Tina Modotti muere en enero de 1942,
Aparentemente, y hay que decirlo de esa manera, aparentemente por un ataque al corazón a sus 45 años. 45 años no es una edad en la que te mueras de un ataque al corazón. Por supuesto que hay algunas especulaciones sobre que esto fue producto de motivos políticos, pero lamentablemente no hay pruebas concluyentes que echen luz sobre el término de la vida de la solamente feroz y no sanguinaria Tina Modotti, sensible hasta la médula. Su muerte ocurre en un contexto de aislamiento social y precariedad, quizás como una cruel reminiscencia de tantas luchas, de ver tanta muerte, de ver tanta sangre y los trepidantes años de exilio. En su funeral la acompañaron amigos y amigas, militantes de partido, artistas e intelectuales, pero también hubo asistencia del pueblo trabajador mexicano, que fue retratado también por su cámara, que ya podía ver desde entonces lo que ella había regalado con tantísima devoción, la tranquilidad de saber que donde hay represión también habrá lucha. Hay momentos en los cuales la historia parece que no nos va a dejar nada, que va a arrasar totalmente con las oportunidades de cambio, ¿no? De propuesta diferente, de ser creativos. Y ella es, por supuesto que lo es, un contraejemplo de que la historia no arrasa con todos. Ciertamente desde sus mismas posturas políticas se entiende que la historia es algo que se maneja por las cuestiones de las masas, principalmente de las clases sociales, pero las participaciones individuales, en tanto el arte, en tanto la entrega de auxilio, de estar dispuesta a aprender, también de estar abierta a nuevos oficios, y desde un principio, desde la fábrica, desde el bordado, desde la cuestión de costurera, con un padre que le invita constantemente a entender que no está sola en el mundo. Creo que es sin duda un ejemplo de las contradicciones humanas de las que habla la revolución, ¿no? La cuestión marxista, la cuestión comunista, muy propia del siglo pasado, pero que no es algo que no podamos entender en nuestros días. Estas cuestiones injustas, estas cuestiones de que la historia a veces pareciera indetenible hacia la puta fatalidad y nada de entendimiento y nada de conquistar nuevos derechos y demás. Tina Modotti es un ejemplo, un contraejemplo, una situación, una persona excelente para manejar la claridad de que no tiene que ser así todo el tiempo, lo que se piensa que es lo normal, ¿no? Que se segregue a los trabajadores, que se le mire feo a los campesinos, que no se entienda, por ejemplo, muchas de sus fotografías de las pulquerías, ¿no? De las cuestiones populares, de los sindicatos. Yo no estoy diciendo que sea la única manera en la cual vivió Tina Modotti la realidad, ¿no? Pero si estaba en el siglo XX, si estaba en México en los años 20, 30, esa realidad puede seguirse cuestionando, aunque pareciera que no hay manera, ¿no? Si en el nacimiento del PRI, antes el PNR y demás, no había posibilidades de imaginar otro mundo mexicano, ella nos demuestra que no es así. Sí. Y esos ecos, incluso ya en los distópicos años 2020, que es lo que estamos viviendo a la fecha que grabamos y publicamos este video, es una posibilidad más de que no hay un solo mundo. Podemos imaginar mundos distintos, Méxicos distintos, Europas distintas, Estados Unidos, bueno, ni se diga que... Por favor, distinto. Por supuesto, no distinto, sobrecargado en el fascismo y demás, sino pues, al menos un poco más leve, ¿no? En general, fuck Trump, por supuesto que sí, en ese sentido. Fuck you Trump. Vean el capítulo de Mac Miller donde le mienta la madre a fuck Trump. Entonces, por un lado, esa cuestión de que ella es un ejemplo, de que desde la subjetividad de estar dispuesta a aprender y al servicio de la gente del pueblo, se puede hacer arte, se puede hacer fotografía, se puede hacer retrato, pero también se puede ayudar directamente a los necesitados. Y por otro lado, que es un ejemplo muy muy digno que haya pisado las tierras mexicanas, muy parecido a otros personajes también de esa época como Rosa Luxemburgo, ¿no? Que tenía todo en contra y aún así en tierras mexicanas, y con estos ejemplos que pareciera, ¿qué tiene que ver, no? Una revolucionaria que viene desde Italia, o una revolucionaria como Rosa Luxemburgo, que es de Polonia, pero de repente está en Alemania, esas cuestiones nómadas, sí, sí, creo que es otro factor importante a recuperar. Todos estos revolucionarios que se pueden mencionar y que no estamos diciendo, por supuesto, todos, pero Tina Modotti, como el caso de este episodio, son unas personas que las fronteras significan muy poco, más que la imposición de no puedes pasar, ¿no? O lárgate de aquí. Entonces también esta cuestión internacionalista es algo que también nos sirve. Y eso igual va en contra de Trump o estas políticas trumpistas de no hay un solo suelo americano, no hay un solo suelo europeo, es toda la tierra. Entonces problemáticas de lo que debe ser y no la producción y el dominio de ciertos grupos de poder. No quiero hacerme más bolas, mis puntos son estas cuestiones.
La cuestión nómada, por supuesto, de que no solo pasa en Alemania, no solo pasa en Polonia, no solo pasa en el siglo XX. Pasa en TNT. Y también pasa en México de los años 20, 30, de este siglo y del pasado. Esa cuestión nómada totalmente real y verdadera. Y también este compromiso de ponerse manos a la obra, aunque a veces tengamos miedo de improvisar, pero podemos prepararnos sobre la marcha también. Por último, que si ustedes quieren ver de las mejores fotografías, busquen las que hizo sobre las manos de los trabajadores, sobre las manos de las mujeres mexicanas. Me parece que es una excelente entrada a los ojos de Tina Modotti, ya hablando específicamente de su dedicación fotográfica, que por otro lado no hizo tantísimas fotografías, ¿no? En realidad fue muy fina su mirada. Me parece que más de 500 fotos no hay disponibles. Es algo, si tomas en cuenta cuánto tiempo estuvo trabajando, casi 10 años en México, pues tú dirías, no, pues va a tener 1200, ¿no? 2000, algo así. No, un cuerpo de fotografías bastante... Ahora sí que eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos y además ella lo restringió para dar lo mejor en estas tomas. Por supuesto, como mejor ejemplo, las de las manos mexicanas, tanto de mujeres como hombres, obreros y dedicándose en la calle al mundo. Y por supuesto, sí, justo siguiendo tu comentario, es como tan solo ver esta foto que estamos poniendo en este momento de el hombre cargando una viga. Es justamente una forma de feminidad también de ver toda esta revolución, que es por supuesto algo que define de cierta manera el trabajo de Tina Modotti. Y algo muy rescatable de ella que me parece quizás lo más importante que podemos sacar ya en esta actualidad, es que Tina Modotti fue una persona que la revolución la llevaba por dentro. O sea, la sangre esa es. Literalmente su sangre era roja. Y las cosas de las que ella echaba mano como temas, que es sobre todo la lucha del pueblo por poder conservar ese poder que se supone que se debe tener con la democracia o incluso ya dentro del comunismo, es algo que ella respetaba y de cierta manera anclaba también dentro de su propia propuesta artística. En cuestión de la fotografía, como lo dices, pues sí, estuvo alrededor de 9 años básicamente siendo solamente fotógrafa. También cuenta todo este proceso cuando aprende con Edward Weston, pero sobre todo Tina Modotti a mí me parece un gran ejemplo y tal vez el más grande ejemplo, y por eso creo que es algo que trasciende muchísimo su nombre, que es todas las personas que intentamos hacer revolución, que de cierta manera, de una manera tal vez adolescente o ya tal vez un poco más profesional, como lo serían los policías, sarcasmo totalmente. Tina Modotti es de esas personas que realmente representan esas ganas de ver el mundo cambiar. Y no solamente verlo cambiar así como de, pues, digo, no quiero poner así como los poetas y los escritores no hacen nada, pinches huevones a la verga. Pero Tina Modotti dejó a un lado toda su creación artística para ir a cuidar niños huérfanos, para ir a cuidar heridas de bala, literalmente en la Guerra Civil Española, para meterse en mítines, literalmente en Moscú, en Berlín, en México. Fue una persona que todo el tiempo estaba activa, su mente, su cuerpo, su corazón estaba todo el tiempo latiendo y ardiendo con dirección a una nueva forma de vida, a una revolución. Realmente es para mí uno de los grandes ejemplos de lo que se puede hacer cuando uno tiene esta pinches ganas de cambiar el mundo, literalmente. Ella no se quedó con las ganas. Lo hizo totalmente, le importó un pinche carajo, una verga, como lo quieran decir, todas las consecuencias que pudiera tener eso. Y a final de cuentas, honestamente lo termina pagando muy caro, sí. Pero también su nombre trasciende en la historia. Ella nunca quiso realmente pasar a la historia, sino que su corazón fue el que le dictó que realmente las acciones que tenía que llevar a cabo, se llevaran a cabo. Arrojada al corazón de la revolución, Tina Modotti, recomendadísima la lectura si ustedes quieren profundizar, clavarse totalmente en esta historia, los conectes con Diego Rivera, con Frida Kahlo, con Aui Ollín, con todos esos personajes de los años 20, 30 en México. Tinísima de Elena Poniatowska, ese libro que ustedes pueden clavarse, darse un supremo clavado en estas relaciones de un México que a veces se parece mucho al que estamos viviendo, aunque desafortunadamente no estamos tan enterados del arte que se está produciendo al momento, aunque deberíamos, pero bueno, por eso también existe Radio Locura, y no solo de esta parte del mundo, estamos queriendo compartir, pues es una italiana en México, o puede ser como los demás episodios que ya tenemos, ¿no? Nos nutrimos de todos lados, y Tina Modotti tenía eso completamente claro. Puede ser cualquier oficio, cualquier dedicación al servicio de la gente. Y desde Radio Locura queremos muy humildemente, a comparación de Tina Modotti, colaborar en eso. Al menos que nos estemos enterando de la mano de este tipo de historias y de los demás capítulos que ya tenemos en el canal. Tina Modotti no se quedó quieta.
ni cuando encontró su voz en la fotografía, ni cuando el arte ya no fue suficiente para sostener el mundo que ardía a su alrededor. Porque hubo un momento en que cambió la cámara por sus propias manos y salió a curar, a proteger, a resistir con el cuerpo entero. No solo retrató revoluciones, las vivió, las sostuvo y las encarnó. Fue perseguida por gobiernos, expulsada de países, difamada por la historia oficial, pero nunca cedió, ni un solo puto milímetro. Y si dejó de fotografiar, no fue solo por la falta de inspiración, fue porque eligió salvar vidas en lugar de capturarlas, porque entendió que a veces el arte también es renuncia. Cada decisión suya fue un acto de amor feroz. Cada silencio, una estrategia, cada exilio, una forma de seguir siendo fiel a quienes no tenían ni voz, ni techo, ni país. Y aunque intentaron borrarla una y otra vez, su sombra sigue ahí, firme, digna e incendiaria. En cada lucha que hoy persiste, hay algo de Tina Modotti. No solo en sus imágenes, sino en el gesto de quien se atreve a no voltear la mirada. Tina nunca descansó en vida, y tampoco lo hará en la memoria. Y como siempre, es de verdad un honor para nosotros traer a estos grandes artistas, estas grandes personas que intentan cambiar el mundo a Radio Locura 66.6 FM. Es justamente por la única razón por la que existe este podcast. Y les agradecemos mucho que hayan llegado a este punto. Yo creo que deben dejar en esta ocasión en los comentarios, si llegaron hasta este punto del video, la palabra pasión. Eso es lo que queremos con Tina Modotti en los comentarios para enterarnos también que lo ven completo y que sirve también esta parte de los comentarios, porque a veces no se animan. También suscríbanse. Todo este tipo de cosas nos ayuda a motivarnos, a seguirlo haciendo con mayor ahínco, con profesionalidad y con profesionalismo, valgan las dos palabrotas que estoy diciendo. Y bueno, pasión en los comentarios si llegaron a este punto del video. Tinísima también es otra opción si quieren dejarlo acompañándolo. Y no se olviden de seguir a Fango Bazar en Instagram, donde pueden conseguir este tipo de playeras como la de Alex Siriana del Fox Cinema, o también, por supuesto, todos y todas las artistas de las que hemos hablado en esos últimos 60 capítulos. Y por supuesto, de cualquier talla, de cualquier pinche artista que ustedes quieran llevar en el pecho. Únanse a la familia de Patreon, 3 niveles, el primero gratuito, el segundo con todo el contenido sin ningún tipo de publicidad y el tercero donde además reciben una playera de Fango Bazar al mes sin ningún problema, hasta donde ustedes estén, con el modelo que a ustedes se les antoje para que lo luzcan en sus pechitos sin ningún problema y con toda facilidad directamente a través del Patreon de Radio Locura. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, donde pueden ver, por supuesto, todas las cosas que han pasado antes y para que estemos en comunicación y también para que se enteren de todas las cosas que vienen en el futuro para este gran proyecto. Como las novedades completamente, el domingo estelar, 9 p.m, el episodio de El Artista de la Semana o la Banda de la Semana, si es algo así colectivo, como en el caso de Tina Modotti, porque lo es colectivo con el mundo. Y también bocadillos culturales, artísticos durante toda la semana para que se enteren de lo que viene. Instagram es el camino. Vean las minisecciones, de verdad son joyas. Hay cosas que hablamos de inteligencia artificial, de repente de arquitectura, de repente hablamos de fotografía, hablamos de un chingo de cosas. Ojalá les guste mucho y pues síganlo de lunes a viernes. Y no se olviden, por supuesto, que ya pueden formar parte de la tribu locurológica aquí mismo en YouTube. Aquí deben estar los pinches, no sé dónde estén los pinches botones, pero hay alguno que los lleva literalmente a formar parte de la tribu locurológica, que es una forma de apoyarnos económicamente con este gran proyecto y por supuesto también que se sientan más parte de esta familia de Radio Locura, que es de gente toda pinche de cerebrana. Por supuesto, es de gente que es absolutamente inteligente, pero le gustan, como dice el eslogan del programa, las ideas idiotas, las ideas que de repente, ¿de dónde madres sacaron lo absurdo, lo que de repente pierde totalmente sentido? Eso es lo que es Radio Locura y por supuesto queremos que formen parte de esta gran familia. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Como ya lo sabrán, yo soy un músico y por supuesto vayan a escuchar el Fox Cinema, que está en todas las plataformas, y de verdad para mí es un honor estar haciendo eso, porque mientras yo no me muera como Tina Modotti, voy a seguir haciendo música, o quién sabe, tal vez me vaya a la guerra civil mexicana. Mi nombre es Javier, @más o menos. Tengo mi canal hermano de este proyecto, Más o menos Literatura, que está aquí en YouTube, donde hablo de reseñas literarias, comentarios críticos. El último, si no publicado nada más,
es acerca de el Spleen de París, por ejemplo, de Charles Baudelaire. Delicioso. Que vayan a ver también eso. ya tiene aquí su propio video. Todo se complementa, eso es una cosa maravillosa. Radio Locura, más o menos literatura. Sigan los dos proyectos sin ningún problema. Con todo el pesar de mi corazón les voy a tener que decir que esto fue Radio Locura 66.6 FM. Y